paz del Señor Jesucristo a todos los oyentes. En este trimestre, a través de nuestra revista Lecciones Bíblicas, editada por la CPAD, Casa Publicadora de las Asambleas de Dios, estamos estudiando sobre la supremacía de Cristo, fe, esperanza y ánimo en la carta a los Hebreos. Nuestra lección de hoy tiene el tema Una salvación grandiosa. Sean bienvenidos al programa Momento de la Escuela Dominical. Invito a nuestros queridos oyentes para leer la verdad práctica de la lección de hoy que nos dice: la salvación no es una imposición que se haga al creyente. Lo cristiano es exhortado a ser vigilante y no negligente en relación a esa dádiva recibida. Quiero empezar la meditación de hoy pidiendo disculpas a los oyentes. En el programa de la semana pasada, yo he dicho que la carta a los Hebreos hubiera sido enviada a los hermanos que residían en la ciudad de Roma. Pero esto fue un error mío, porque las evidencias de la carta demuestran que lo original de ella habría sido enviada a una comunidad específica de cristianos, que hemos acreditado ser estos cristianos convertidos del judaísmo. Pero a luz de Hebreos capítulo 3, versículo 24, no es posible decir en cuál ciudad del Imperio Romano ellos habían vivido. Hecha esta importante corrección, vamos a la lección de hoy, donde entenderemos los detalles de la salvación grandiosa que Jesucristo conquistó en nuestro favor. Nuestros oyentes ya han sabido, pero no hay ninguno malo recordarnos que Adán desobedeció a Dios en el huerto de Edén, porque él no estaba vigilante cuando el diablo le tentó. El descuido de Adán abrió la puerta y lo pecado entró por ella. Y por eso el hombre fue esclavizado y en el mundo, haciendo que sean rehenes de la muerte. Por esta razón, al escribir Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando el hombre pecó, Dios tuvo misericordia de él, y en el Génesis capítulo 3, versículo 15, le prometió enviar lo Redentor, que creemos que es Jesucristo. La misión de lo Redentor fue herir la cabeza de la antigua serpiente llamada Diablo y restituir los hombres a Dios. Al tomar conocimiento de que lo Redentor había de venir, el diablo se quedó asombrado y por esto se alió al pecado y a la muerte y formó un imperio para aterrorizar los seres humanos que han vivido a lo largo de la historia. Nuestro estudio de hoy, que está fundado en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, es mucho importante porque revela detalles que están relacionados a la venida de Cristo al mundo. Un fato que llama nuestra atención en relación a ese grande acontecimiento es que Jesús es Dios. Por tanto, Él es mayor que todos los seres criados, es mayor do que los ángeles, mayor que los arcángeles, mayor que los querubines, mayor do que los serafines o cualquier otro ser celestial.
Entonces, para venir al mundo como un hombre, Hebreos capítulo 2, versículos 6 y 7, nos dice que Cristo aceitó se humillar. Esta humillación le puso en una posición inferior a de los ángeles, cumpliendo la predicción hecha pelo Salmo 8, versículo 4 y 5. O apóstolo Pablo siguió la misma línea de raciocinio en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Y por eso nos enseñó que para salvar la humanidad, Jesús hizo una renuncia momentánea de su gloria celestial para se tornar no hijo del hombre. Así, Jesús a sí mismo vació, a sí mismo humilló, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. E acá preciso dizer que a humilhação de Cristo foi necessária. Não tinha outra maneira, porque o Redentor prometido foi apresentado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, como a semente de la mujer. Ou seja, Cristo tuvo que assumir uma condição que le puso em mesmo nível de Adão. Así como hombre y no como Dios, Cristo cumplió su misión en la tierra. Como hombre, Él venció la tentación, el diablo y la muerte, los tres enemigos que habían derrotado la humanidad representada por Adán no huerto de Edén. El primer enemigo que Cristo venció fue la tentación. Cuenta la Biblia que en el inicio de su ministerio, a los 30 años de edad, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, el diablo vino a su encuentro con su tentación para hacerlo pecar de la misma manera que lo había hecho con Adán. Pero Cristo le venció porque fue fiel en obedecer la palabra de Dios, y por esto el diablo huyó de la presencia del Hijo de Dios. Y vinieron los ángeles y lo servían porque tuvo hambre. De acuerdo con Hebreos capítulo 2, versículo 18, cuando Cristo derrotó la tentación, Él conquistó el derecho de socorrer a todos sus discípulos que delante de la tentación le claman por socorro. Vamos a ler este texto, Hebreos capítulo 2, versículo 18. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudar a todos. Es posible que en este momento yo esté hablando con varias personas que han enfrentado dificultades de las más diversas, verdaderas trampas que el diablo colocó en tu camino para hacerlo pecar. Con esto el diablo quiere nos hacer desanimar de la fe en Cristo. Pero tenemos que recordar que nuestro Señor nos ha enseñado con su ejemplo, que nos podremos triunfar sobre la tentación no podremos triunfar sobre la tentación sin una preparación espiritual. Y esta preparación solo es posible cuando se tiene las tres armas que Cristo nos ha enseñado. La primera de ellas es la vigilancia. La vigilancia es la característica que identifica a una persona que observa todo que está en su alrededor con mucha atención. En la vida profesional, lo vigilante es aquel empleado que cuida del patrimonio de una empresa para quien trabaja. Lo bueno vigilante es
por lo tanto, aquello que está siempre listo para combatir las acciones de cualquier delincuente. Así también nosotros que servimos a Cristo debemos estar vigilantes, siempre pensando cómo podremos cumplir con esmero la voluntad de Dios para nuestra vida. En otras palabras, debemos estar listos para reconocer y resistir la voz que habla en nuestra dirección con la intención de nos llevar para lejos de lo camino que Dios estableció para que tú y yo andemos en él. La segunda arma que Cristo nos dio es la oración. Jesucristo venció la tentación porque Él tuvo una vida de oración. La oración es la oportunidad que tenemos de dialogar con Dios. Sí, la oración no puede ser un monólogo. Ella tiene de ser un diálogo. O sea, tiene de ser un canal de comunicación a través del cual tenemos la oportunidad de exponer a Dios nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra gratitud, por ejemplo. Pero no podemos olvidar que la oración también es un momento de reflexión, un momento en que debemos estar en silencio para oír la dulce voz de nuestro grande Dios. Por final, la tercera arma que tenemos que usar para vencer la tentación del diablo es lo ayuno. Lo ayuno es una manera eficiente de lo creyente robustecer su espíritu para que ello tenga condición de ejercer dominio sobre la inclinación de lo cuerpo físico. Vivimos en un mundo terreno, por eso nuestro cuerpo físico está naturalmente inclinado a las cosas de ese mundo físico, material. Entonces, lo ayuno es un choque que lo creyente da en él para le recordar que sus acciones y reacciones no pueden sufrir influencias de la tentación, pero deben ser conducidas solamente por la palabra de Dios. Después de vencer la tentación, Jesucristo siguió hacia la cruz, donde a través de su muerte venció el diablo y la muerte, cumpliendo la profecía hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15, y de este modo abrió el camino por lo cual todos que se unen a Él pela fe pueden obtener lo perdón de sus pecados y la salvación eterna. Por todo eso, usted y yo debemos tener en nuestros corazones la recomendación hecha por el autor de la carta a los Hebreos capítulo 2, versículos 1 a 4, que dice: Portanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? La cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron, testificando también Dios con siglos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por más esta oportunidad. Reconocemos que nuestra salvación no proviene de nuestras buenas obras, pero sí de los méritos de Cristo, de su sacrificio hecho por nosotros. Por eso te somos agradecidos, por eso queremos servirte todos los días
en esta vida, no santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquello que vive y reina para siempre. Amén, amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Así llegamos al final de nuestro programa, pero en la próxima semana, si Dios quiere, volveremos para presentar nuestra próxima lección, que tiene el tema La superioridad de Jesús en relación a Moisés. Un fuerte abrazo de tu hermano Moisés Rosa. Hasta la vista, Dios los bendiga y viva Cristo, el Señor. Ele vem nos buscar, Ele vem nos buscar, virá o Senhor nos buscar, nos buscar. Lá no céu há um lugar onde viverei, viverei. Chururu, 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 viverei. São milhares a esperar esse dia tão feliz. Quando Cristo então dirá: vim buscar-nos para ir. Vim buscar-nos para essa ir. Minha oração, que eu esteja em comunhão, pois eu quero para o tijolo. Sim, eu quero namorar. Ele vem nos buscar, sim, vem. Ele vem nos buscar. Virá o Senhor nos buscar, nos buscar. Lá no céu há um lugar. Lá no céu há um lugar, um lugar. Lá no céu há um lugar onde viverei. Lá no céu há um lugar onde viverei, viverei, viverei. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.